con la nueva ley de compras públicas que nos estarán impartiendo nuestras speakers. Primero, Verónica Palma, fiscal de Chile Compra, abogada y magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Ella ha dirigido equipos jurídicos en distintos servicios públicos, entre ellos Corfo y Cernac. Le pedimos por favor un gran aplauso para Verónica Palma, fiscal de Chile Compra. Y también les pedimos un caluroso aplauso y le damos las gracias, por supuesto, a Paula Moreno, jefa del Departamento de Gestión y Asesoría de Compradores de Chile Compra. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, con diplomado en Marketing Social e Implementación de RSE de la Pontificia Universidad Católica. Verónica, Paula, muchas gracias y con este aplauso le damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. La charla que nosotros venimos a entregar tiene que ver con los procedimientos de compra en general. Vamos a hablar un poco de los procedimientos y cómo comienza el ciclo de la compra pública. Lo primero que usted debe saber para iniciar una compra es la normativa de compras públicas, ¿cierto? Y la normativa de compras públicas no se agota solo en la ley y el reglamento, como ustedes deben saber, sino que también tenemos una serie de otras leyes y, digamos, normas de inferior jerarquía que se deben considerar, sobre todo ahora con la modernización de la ley de compra, en donde se incorpora, por ejemplo, la ley 20.880 sobre conflicto de interés, en donde nos obliga a hacer declaraciones de intereses y patrimonio, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley Orgánica de la Administración General del Estado, la Ley del Lobby, la Ley de Transparencia, cuestiones que ya veníamos integrando en nuestro conocimiento de la compra pública, pero también tenemos normas inferiores como los términos y condiciones de uso del sistema, que cada día van a ir teniendo mayor relevancia, y también, por cierto, que directivas e instrucciones generales en la medida en que se vaya disponiendo de aquellas. También, por cierto, no olvidar los dictámenes de la Contraloría General de la República que vienen a iluminar en bastantes aspectos en donde podría la ley ser poco clara. Una vez que usted conoce la ley y el reglamento y todo este ordenamiento, digamos, que funciona como un verdadero sistema normativo, piense siempre en los principios. Los principios informadores de las compras públicas son tremendamente relevantes para resolver montones de cosas que muchas veces, digamos, el legislador no puede prever. Por lo tanto, si usted tiene la ley y tiene los principios, digamos, informadores a la vista, por cierto que tomará buenas decisiones a la hora de elaborar pliegos de condiciones y elaborar cualquier requerimiento de compra. ¿Ya? Principios rectores los conocemos, digamos, probablemente los primeros que se nos vienen a la mente, ya se hablaba bastante respecto al principio de probidad, el principio de transparencia, pero también, digamos, muy importante, el principio de estricta sujeción a las bases, el principio de igualdad entre los oferentes y, muy importante, digamos, que quedó expresamente establecido en la ley, el principio de valor por dinero. ¿Bien? Por lo tanto, luego de esta parte bastante introductoria, Paula les comentará cómo armar el ciclo de la compra. Hola, buenas tardes. Sí, una vez que nosotros conocemos cuál es el marco normativo y cuáles son los principios rectores que nos van a regir durante todos nuestros procesos de compra, tenemos que pararnos dentro del ciclo de compra. Este ciclo no solo afecta a las personas que trabajan en abastecimiento. Este ciclo afecta a toda la institución, porque parte desde el requirente, parte desde cuando nosotros definimos cuál es la necesidad que tenemos. Y una vez que nosotros tenemos la necesidad, ¿cómo conocemos ese mercado? Que hoy día está regulado también dentro de la normativa. Una vez que nosotros tenemos definida la necesidad y conocemos el mercado donde esa necesidad se desenvuelve, tenemos que trabajar en el diseño y la elaboración del documento de compra, la publicación, como todos sabemos, y evaluación del proceso de contratación, y luego la firma y la administración del contrato. En general, el mundo de los departamentos de compra de cada una de las instituciones tienen harto conocimiento en el punto 2 y 3, y se nos queda muchas veces afuera
no siempre, pero muchas veces, toda la parte de la precompra, cómo analizamos los mercados, porque de ellos es responsable el requirente, y la administración del contrato. Pero hoy día, luego de esta nueva normativa, le entrega mucho más fuerza a estas dos áreas. ¿Ya? No solamente a la parte del proceso de compra, como construir un buen documento de compra y cómo publicar y realizar el proceso de licitación, sino que también toda la parte que es el análisis de la industria donde está enmarcada la necesidad y la administración del contrato posterior a la ejecución de compra. ¿Qué es importante durante el ciclo de compra? Es que exista una comunicación clara dentro de los distintos actores que participan dentro de este ciclo. Ya, esto va a permitir que sea más eficiente el proceso de compra, que haya menos reprocesos dentro del proceso de compra, generar la capacidad de adaptarse a las distintas realidades de las industrias. Muchas veces nos pasa que nosotros queremos hacer algo como lo hemos hecho siempre y a veces tenemos que ir cambiando porque las industrias van cambiando, y la evaluación constante. Ir aprendiendo de este ciclo de compra. En cada una de las etapas nosotros tenemos que evaluar cómo nos fue, qué es lo que pasó, si aprendimos, qué cosas preguntamos, por ejemplo, en el análisis de mercado, que podríamos hacerlo de una mejor forma para poder conocer lo que vamos a salir a comprar, y lo mismo en cada una de las etapas. Este aprendizaje continuo nos va a permitir hacer procesos que van a ir avanzando de mejor manera dentro de la institución, y por lo tanto nos va a permitir ser más eficientes, hacer procesos más rápidos dentro de la institución, cosa que yo creo que para todos es una necesidad, ¿cierto? Porque a veces, cada vez que queremos salir a hacer una compra, nos demoramos un tiempo considerable y no somos tan rápidos como quisiéramos para poder entregar los bienes y servicios a los distintos departamentos que van a entregar los servicios a la ciudadanía. La primera parte y la primera etapa, una vez que nosotros ya sabemos cuál es nuestro problema, cuál es la necesidad, es definir, es ir a conocer el mercado. El artículo 35 bis de la normativa establece que los organismos deben analizar la información sobre características técnicas, precios, el ciclo de vida, considerando todo el ciclo de vida del producto, ya. No solo el precio que nos costó, sino que el precio que yo voy a gastar como institución durante toda la vida útil del producto o servicio que voy a salir a contratar. Por lo tanto, es súper importante para poder obtener esta información, es realizar el análisis de mercado. Pero la mayoría de los servicios públicos, cuando nosotros decimos que tiene que hacer una consulta al mercado, lo que sale a hacer es a preguntar el precio. El precio es una variable del mercado, pero no es la única. ¿Ya? Dentro del análisis de mercado nosotros tenemos que conocer qué necesitamos exactamente y si eso existe dentro del mercado, o bien existen sustitutos que pudieran resolver de mejor manera nuestra necesidad. Muchas veces cuando el requirente tiene una necesidad, sale con la solución al tiro, antes de salir a conocer el mercado, y la idea es que el mercado le entregue la solución para no pedir cosas que las industrias no entregan. Porque cada vez que nosotros solicitamos algo que la industria no entrega, generamos riesgo en los proveedores. Ese riesgo se traduce en mayores costos o muchas veces en menores ofertas, ¿ya? Mientras más alejado a lo que la industria entrega, un bien o servicio, más difícil es que este proceso sea eficiente, que recibamos buenas ofertas o bien que el precio sea conveniente y adecuado de acuerdo al mercado. Dentro del análisis de oferta nosotros tenemos que también conocer cuáles son los proveedores que existen. No solo el proveedor que nos contó que existía este bien, sino que otros proveedores entregan soluciones que podrían satisfacer la necesidad. Conocer las capacidades que poseen estos proveedores, la capacidad de producción, la capacidad de reacción, la capacidad logística, porque en base a eso nosotros tenemos que definir, por ejemplo, cuáles son los lotes que vamos a salir a contratar, cuáles son los plazos que les vamos a pedir para las entregas. Cada vez que nosotros ponemos, insisto, algo que está fuera del mercado o que no lo entrega el mercado, finalmente es un sobreprecio a nuestras licitaciones o bien una dificultad para la administración del contrato, ¿ya? Porque nosotros le vamos a pedir A y el proveedor nunca lo va a poder entregar.
¿Y qué es lo que nos va a pasar? Es que ese contrato vamos a terminar sancionándolo, terminándolo anticipadamente, lo que las instituciones muchas veces no queremos porque necesitamos operar y gestionar y recibir los bienes y servicios para poder entregar nuestra función, para poder lograr hacer nuestra función. Y identificar riesgos. Estos riesgos nos van a poder permitir conocer cuáles son los factores que nos tenemos que preocupar y que tenemos que incorporar dentro de la administración de contratos. Por lo tanto, el estudio de mercado no es solo saber cuál es el precio del bien para poder determinar el presupuesto, sino que es conocer cómo funciona la industria para poder determinar cada uno de los aspectos de una base de licitación. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios de conocer el mercado? Cuando nosotros no ponemos reglas que son fuera del mercado, permitimos que se amplíe la participación de proveedores, elimina barreras injustificadas y atrae más y diversos proveedores, logrando conocer proveedores que podrían ser mucho mejores en nuestra generación de valor para la ciudadanía. Previene conductas anticompetitivas porque finalmente, como ponemos reglas que son acordes al mercado, permitimos que más proveedores puedan competir. ¿Ya? Optimiza el valor por el dinero, logramos más y mejor con el poco presupuesto que muchas instituciones a veces tenemos. Guía la selección y el procedimiento, el proceso del ciclo de abastecimiento se hace mucho más fácil, no solamente el construir las bases de licitación, sino que también la oferta y la administración del contrato, y fundamenta las decisiones, porque finalmente si nosotros tenemos que salir, por ejemplo, a hacer un trato directo, un buen análisis de mercado nos va a permitir fundamentar esa decisión, o bien cualquiera sea de los mecanismos que se elijan dentro de la contratación. Y vamos a seguir con los procedimientos de compra. Bien, elección de los procedimientos de compra. Evidentemente que luego de que usted tiene levantada la necesidad o el requerimiento de compra, como ya lo comentaba Paula, no se trata, como le digo, solo de escribir un pliego de condiciones o armar una base de licitación o hacer un requerimiento para una compra ágil, sino que se trata de definir específicamente qué necesitamos. Tenemos que tomar nuestro árbol de decisiones y hacernos las preguntas correctas para ver qué es lo que corresponde. Una de las primeras cuestiones que incorpora la ley a propósito de la sustentabilidad es la plataforma de economía circular, y para todos los organismos obligados al uso de la plataforma de economía circular, a la hora de comprar bienes, tenemos que consultar la plataforma de economía circular, lo que es un catálogo, y con la revisión de este catálogo, digamos, y la incorporación de aquella revisión en el acto correspondiente, digamos, cumplimos con aquello. La licitación pública sigue siendo la regla general en materia de contratación pública, así también lo dispone expresamente la ley, pero el convenio marco es la primera opción que usted tiene que revisar en caso de que el bien o servicio se encuentre dentro del convenio marco. Por lo tanto, también es una revisión que usted tiene que hacer y que también debería documentar, ¿cierto? Revisa el convenio marco y mi bien o servicio, el ejemplo que les pongo, no está en el convenio marco. La compra ágil es un procedimiento de contratación que también en el fondo debo recurrir, es eficiente, tiene un costo de transacción menor, pero es para compra hasta 100 UTM. Por lo tanto, si mi presupuesto está dentro de aquello, tengo que eventualmente, digamos, puedo recurrir a la compra ágil en caso de irme por esa vía. Ya les contaba que la licitación pública sigue siendo la regla general, por lo tanto, siempre voy a poder hacer una licitación pública en caso de que las alternativas anteriores, digamos, no sean la vía correcta. Y la licitación privada, que solo la puedo usar en caso de no tener ofertas o tener ofertas declaradas inadmisibles, ¿ya? La diferencia es que en el caso de la licitación privada recurro a un número acotado de participantes. Luego tenemos compra por cotización, y me voy a reservar el trato directo, en donde se ocupa para dos causales específicas que señala la ley: contratos en el fondo que hayan terminado anticipadamente, cuyo remanente no supere las 1000 UTM, y para compras que se contratan en el extranjero y se consumen en el extranjero. Por lo tanto, no es una causal amplia. La subasta inversa electrónica, los contratos para la innovación y los diálogos competitivos son procedimientos especiales de contratación,
y responden a objetivos particulares. El trato directo, les comentaba ya que lo reservé al final porque es el único mecanismo de compra que no es competitivo y que por lo tanto se usa de manera excepcional. Bien, Paula. Vamos a ver un poquito un resumen de los procedimientos. La presentación que va a quedar disponible, ustedes pueden revisarlo. La idea es que vayamos navegando por cada una de las definiciones de los procedimientos de compra en esta presentación, porque como les decía, una vez que nosotros conocemos el mercado, ahí recién podemos elegir cuál es el mejor mecanismo, dependiendo del monto de la contratación, el presupuesto que nosotros tengamos, la cantidad de proveedores que existen en el mercado, vamos a elegir un mecanismo por sobre el otro. Recuerden que la licitación privada solo se puede utilizar en aquellas causales que están permitidas para poder utilizarse, principalmente cuando la licitación queda desierta. Están los mismos mecanismos y vamos a partir con el primer, si bien no es un procedimiento de compra, es la primera opción para todos los servicios públicos de revisión. Cuando nosotros vamos a salir a comprar, siempre vamos a tener que ir a ver economía circular. ¿Cierto, Vero? Exacto. Y yo les voy a contar entonces un poco de... la ley de economía circular se aprobó a propósito de la modernización de la ley de compra. El artículo 2 de la ley 21.634 aprobó la ley de economía circular y de alguna manera vino a incorporar una tremenda innovación en lo que dice relación con materias de sustentabilidad. O sea, si se trata de bienes muebles que todavía se les puede alargar su vida útil, deben ser incorporados a esta plataforma y ya nos sacamos en el fondo aquellas amplias bodegas, digamos, que lo único que hacían era incorporar bienes que todavía podían ser utilizados por otros, pensando en el fondo la administración como un gran todo en donde la circularidad era perfectamente posible. Así entonces nace la plataforma, ándate una para atrás, sí, así entonces... Sí. Gracias. Así entonces nace la plataforma de economía circular, que es la fase 1, digamos, de todo este sistema a cargo de la Dirección de Compra. La Ley de Economía Circular tiene, digamos, las disposiciones legales que usted puede encontrar, le digo yo, en la Ley 21.634. También se complementa con un reglamento que es el Decreto Supremo 662 del año 2024 y también con los términos y condiciones de uso que puede encontrar, digamos, en la plataforma electrónica que hace operativa, digamos, este intercambio de bienes. La plataforma, ya les contaba Paula, no es una compra pública, pero sí les comentaba hace un ratito que es la primera consulta que tiene que hacer el comprador público. Cuando tengo la necesidad de adquirir bienes, a excepción de los vehículos que están expresamente excluidos, tengo que revisar el catálogo, que esperamos, digamos, cada día se pueble más, y en caso de encontrarlo y satisfacer, digamos, lo que requiero, puedo reservarlo e incluso puedo obtenerlo, digamos, a través de una transferencia gratuita. La plataforma de economía circular, o el sistema de economía circular, tiene tres grandes fases. La primera fase está a cargo de Chile Compra, en donde tenemos a disposición de los compradores públicos obligados, que son todos aquellos que veníamos comprando antes de la modernización a través de la ley de compra y las corporaciones municipales y regionales, pero además también podrán adherir voluntariamente a este sistema los otros obligados, digamos, del artículo 1 de la ley de compra. Por lo tanto, imagínense en el fondo, eso significa una reunión entre distintos compradores públicos que ponen sus bienes a disposición, digamos, de este aparataje completo. En esta fase 1, entonces, se arma el catálogo y el comprador, digamos, interesado puede reservarlo y luego retirarlo para su uso personal, siendo el informe técnico y la misma resolución de baja, digamos, título suficiente para poder hacer esa transferencia del bien. Esta fase dura 30 días hábiles y en caso de no haber ningún organismo interesado, pasa a la fase 2, que es una venta o una subasta
de la Dirección de Crédito Prendario, en donde este bien se lo ofrece, digamos, a terceros. Y ahí el bien, digamos, se disponibiliza a cualquiera que pueda, en el fondo, tener un interés en ello y paga por él, digamos, una cantidad que define el comprador, un precio. Y finalmente, si transcurrido también el plazo que tiene DICREP para vender este bien o enajenarlo, no hay interesados, pasa a una tercera fase, que sería la donación a entidades que están registradas en el catastro de entidades sin fines de lucro. Ya le decía yo que la Ley de Economía Circular de alguna manera vino a cambiar este paradigma de que los bienes, digamos, terminen su vida útil pudiendo ser utilizados, darle mayor vida y poder, digamos, responder también a otras necesidades. Y lo que es tremendamente interesante, digamos, como les digo, hace que estas fases sean, esperamos, digamos, de forma amigable con ustedes a través de una plataforma, con un catálogo, y todo se hace, digamos, de manera electrónica, salvo las entregas que están debidamente reglamentadas en las disposiciones del reglamento, que los invito, digamos, a que puedan revisar para que puedan hacer una buena disposición, como les digo, de sus bienes. El procedimiento parte con la resolución de baja. Pueden encontrar modelos en el propio sistema de economía circular y todas las ayudas y asesorías con el Departamento de Compradores. Ahí también podrá, si usted ingresa a la plataforma, digamos, también ahí están los contactos para que podamos, digamos, entender cómo funciona este nuevo sistema. Súper importante es que con la incorporación de la plataforma de economía circular ya no se puede llegar y donar un bien, ¿ya? Tiene que pasar por cada una de las fases de economía circular si el bien está o puede ser utilizado, lo cual es definido por la autoridad del servicio a través de un informe técnico y por la resolución que da de baja, ¿ya? Súper importante porque son los dos documentos que tienen que tener listos para poder subir el bien a economía circular. Hoy día ya existen bienes y han habido traspasos entre instituciones. No muchos, se han traspasado solo 11 bienes, lo cual para nosotros igual es bueno, nos tiene bien contento, porque el reglamento salió hace 2 semanas, ¿cierto? Más o menos. Un poquito. O quizás un poquito menos. Pero no mucho más. No mucho más. Y estos 11 productos, de acuerdo a la valorización de los servicios, ya han permitido al Estado, aparte de hacer de la disminución de la huella de carbono que implica no producir estos bienes, ha ahorrado al Estado 1 millón de pesos, que de acuerdo a la valorización de cada uno de los servicios, eso es el monto total que ascienden los 11 productos que se han transado, lo cual para nosotros es bastante bueno. Y perdóname, y también es una muy buena noticia porque efectivamente yo les digo que esto es un cambio de paradigma a la hora de disponer de nuestros bienes. O sea, recuerde usted que también hay ciertas normas, digamos, de la baja de bienes que sufren cambios con esta nueva normativa. Así es. Luego, cuando nosotros ya hemos visto el catálogo de economía circular y hemos descubierto que ninguno de los bienes que están ahí satisface nuestra necesidad, o bien nuestra necesidad no es un bien de consumo o un servicio, tenemos que seleccionar cuál es el mejor mecanismo. Dentro de ellos, el mecanismo para compras que son inferiores a 100 UTM, que la idea es que los procesos sean ágiles. Por favor, no los complejicen en sus manuales de operación, no requiere una resolución ni requiere una comisión evaluadora, es el mecanismo de compra ágil, como les decía, para compras hasta 100 UTMs, y en la que en la primera llamado solo pueden participar empresas de menor tamaño. ¿Qué es una empresa de menor tamaño? Son empresas que tributan en primera categoría y que son clasificadas como micro, pequeñas o medianas empresas. Todas aquellas personas naturales que tributan en segunda categoría no son consideradas empresas de menor tamaño. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la decisión de qué mecanismo vamos a utilizar, si nosotros conocemos el mercado y sabemos, por ejemplo, que solo existen empresas de gran tamaño, o sea, no MT, o bien nuestra compra es para personas naturales,
la compra ágil no es nuestro mecanismo, ¿ya? Ahí tenemos que utilizar la licitación bajo 100 UTM. Pero si nuestro producto o servicio puede ser entregado, existe dentro de la industria empresas de menor tamaño, la compra ágil es el instrumento para ese tipo de compra. ¿Ya? Qué importante es que este mecanismo viene a simplificar y a reducir la burocracia. Pero para eso, internamente dentro de nuestros servicios, tenemos que trabajar en nuestros manuales y en nuestras delegaciones de firma para poder que sea más rápido y más ágil, como el nombre lo dice. Porque pasa mucho que nosotros nos demoramos en enviar la orden de compra semanas o en evaluar también un par de semanas. Entonces, lo importante es que por favor consideren que esto es un mecanismo que no debería tardar más de una semana desde que el requerente tiene la necesidad hasta que ustedes lo adjudican, considerando que existen algunos tiempos en la administración que sí o sí los van a tener que utilizar, pero no un mes como en algunos casos hemos escuchado, ¿ya? Es súper relevante porque al final, si se van a estar demorando un mes, pierde el sentido de este mecanismo, la agilidad, y también pierden la oportunidad, porque como son empresas de menor tamaño en las que están participando, muchos de estos proveedores no pueden guardar el stock por un mes dentro de su bodega y terminan vendiendo el producto y ustedes quedándose sin el bien que salieron a contratar, ¿ya? Y esto pasa harto, sobre todo cuando nos demoramos en enviar la orden de compra. Que sí es relevante es que el sistema hoy día alerta la posible fragmentación de los compras. Si ustedes realizan compra ágil 2 o 3, creo que la tercera y la cuarta, le empieza a avisar que ya compraron el mismo bien o servicio. Y ahí es relevante la planificación. Por favor, si van a comprar el mismo bien o servicio y van a comprar 4 veces en un mes, es más fácil que hagan una licitación si van a estar comprando constantemente el bien, porque si no, pueden caer en fragmentación, ¿ya? Y es relevante que estén ahí monitoreando que eso no suceda. ¿Cuáles son los requisitos? Solicitar 3 cotizaciones establece la normativa, pero ya como el sistema envía la solicitud de cotización a todos los proveedores que están dentro del rubro que ustedes seleccionaron, le va a llegar la oferta a todos. Ahí es bien relevante la cultura de seleccionar correctamente el rubro y el bien o producto o servicio que vamos a incorporar en cualquiera de los mecanismos. Pasa mucho que elegimos el más rápido, el que llegó primero, y perdemos la oportunidad de que buenos proveedores participen dentro del proceso. Se puede contratar todo tipo de bien o servicio a través de la compra ágil, no hay una restricción, incluso aquellos bienes que se encuentran dentro del convenio marco, porque la compra ágil queda exceptuado de la obligación de ir a revisar el catálogo, ¿ya? Perdón. Y considerar que la compra ágil se autoriza solo con la emisión de orden de compra, no requiere ningún acto administrativo. Para cualquier tipo de procedimiento y cualquier contratación, el proveedor siempre debe estar hábil y debe encontrarse en el registro de proveedores para poder participar, ¿ya? Una vez que nosotros vimos compra ágil y a lo mejor compra ágil no era nuestro mecanismo o la compra es superior a 100 UTM, lo primero que tenemos que hacer es ir a revisar si el producto o el servicio se encuentra en convenio marco. Convenio marco es una licitación, es un catálogo electrónico donde los proveedores se adjudican el derecho a estar. Es una licitación que realiza la dirección de compra en base a bienes y servicios que cumplen con ciertas características, que son factibles de estandarizar, son frecuentes y de uso transversal en las instituciones, ¿ya? Esas son las principales características que tienen que tener los bienes y servicios para poder incorporarse dentro del catálogo. Este catálogo es un catálogo electrónico muy parecido como los catálogos, como el Jumbo o Falabella, pero que incluye algunas otras servicios que no incluyen esto. Tiene 2 modalidades de compra. Una es la modalidad de catálogo directo, como lo es el convenio marco de alimentos, por ejemplo, o el de asesoría o el de artículos de escritorio o ferretería. Pero también existe la modalidad de cotizador, donde ustedes pueden definir la necesidad del bien o servicio y salir a cotizar las compras.
Recuerden siempre que para sobre 1000 UTM se debe realizar un proceso de gran compra, proceso que debe estar publicado a lo menos 10 días hábiles y que deben incorporarse en los criterios que establecen las bases de la misma forma de cálculo en la que las bases lo indican. Por favor, no incorporen criterios adicionales porque estarían fuera de norma. Y lo único que se puede ajustar son las ponderaciones de cada uno de los criterios de acuerdo a la necesidad de la contratación. Si el bien o servicio no se encontraba dentro de convenio marco, como bien decía Verónica, el mecanismo general es la licitación pública. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a realizar nuestro proceso de licitación. Este proceso es de carácter concursal, donde se realiza un llamado público para que todos los proveedores que venden el bien o servicio puedan participar en base a las reglas que están definidas en la base de licitación, que es el documento que establece las condiciones para participar del proceso, la forma en la que se va a evaluar los requisitos mínimos técnicos de la contratación y los aspectos del contrato. Aquí están el contenido mínimo de la licitación según lo que establece la normativa. Por lo tanto, siempre tiene que tener el lenguaje claro y sencillo, en base al principio de servicialidad, los requisitos y condiciones de los oferentes que deben cumplir, las especificaciones de los bienes y servicios, ya tanto las especificaciones mínimas técnicas que deben cumplir como las deseables que se van a evaluar. El mecanismo de evaluación objetivo y claro, ya no pueden ser criterios subjetivos. Cómo se va a evaluar al proveedor correctamente y las causales de inadmisibilidad de las ofertas, las garantías que tiene que cumplir el proveedor para poder participar, ya sea la garantía de seriedad de la oferta si la compra es sobre 5.000 UTM o la garantía de fiel cumplimiento del contrato si el contrato es superior a las 1.000. Los plazos, y aquí es bien relevante que sean adecuados a la industria, ¿ya? Importante, por ejemplo, que si es una industria que requiere negociación de precios, por ejemplo, que el lote es muy grande, o bien que requiere una construcción de una propuesta, le den el plazo adecuado y no solamente el mínimo que establece la normativa. Los mecanismos de designación de la comisión evaluadora y todas las condiciones del contrato, las que se tienen que seguir tal como establece la base de licitación. El principio de estricta sujeción a las bases no es solo para el momento de la publicación y evaluación, también es para la administración del contrato. ¿Ya? Solo se puede hacer lo que las bases establecen. Por lo tanto, es bien relevante completar cada uno de los aspectos mínimos que establece la normativa. Aquí hay un resumen de los tipos de licitaciones que existen y cuáles son las especificaciones o las condiciones que establece la norma. Relevante es que los cambios es respecto a la boleta de seriedad de la oferta y a la de fiel cumplimiento de contrato. Antes se podía pedir seriedad de la oferta bajo las 5.000, hoy día ya no, y con un máximo de hasta el 3% del presupuesto o del monto disponible que se va a salir a contratar. Puede ser menor, a diferencia de la garantía de fiel cumplimiento, que solo puede ser por el 5% del monto del contrato para compras hasta, desde 1.000 UTM hacia adelante. ¿Ya? A diferencia de antes del 12 de diciembre que ustedes podían elegir dentro de un rango de contratación, hoy día es solo 5.000 UTM, es solo 5% del valor del contrato, ni más ni menos. Aquí están los tipos de seriedad, los tipos de garantía que existen. Recordar siempre que si nosotros vamos a hacer un pago anticipado, tenemos que solicitar una garantía por el anticipo de ese pago, por el total del anticipo. Esto les va a quedar para que todos puedan ver la presentación. Si nosotros no hemos recibido oferta o bien se cumple con alguna de las condiciones que establece la normativa para realizar una licitación privada, tenemos que hacer podemos realizar la licitación privada, en donde tienen que invitar al menos a 3 proveedores a participar, ¿ya? Recuerden que antes existía la causal de trato directo, si la licitación quedaba desierta, podían pasar al trato directo. Hoy día no, lo que hace que las instituciones deban partir los procesos de licitación con más anticipación.
¿ya? Porque no pueden llegar tan cercano al término del contrato y la licitación les quede desierta, ¿ya? Porque les va a costar, van a tener que partir sí o sí haciendo una licitación privada. Las bases de licitación para la licitación privada, en el caso de que la licitación quede desierta, son exactamente las mismas, con las mismas condiciones que las bases o el documento de compra para la licitación pública. Y por lo tanto no se pueden modificar. Si ustedes van a modificar el documento de la licitación pública, tienen que volver a hacer otra licitación pública. Ya no pueden hacer una licitación privada. Y siempre se tiene que evaluar en base a los principios que comentó Verónica. Y Verónica les va a contar el trato directo. Oye, el trato directo sí, porque nos da cierto dolor de cabeza, algunas veces es ocupar, pero en realidad el trato directo es parte de nuestra gestión, por lo tanto es un mecanismo perfectamente válido y lo único que nos tenemos que preocupar, yo les diría que hacer un trabajo bastante colaborativo. El trato directo no es una resolución de abogados porque requiere siempre la participación de la unidad de compra o del requirente, ¿cierto? Ya hablábamos en las láminas anteriores que se debe definir de manera bien acuciosa el requerimiento de compra. Por lo tanto, si en esa definición yo llego a una causal de trato directo, es perfectamente legítimo que ocupe aquello. El trato directo es un procedimiento de contratación que ya les decía, por la naturaleza de la negociación que conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación. Por eso siempre es un procedimiento excepcional que lo ocupamos cada vez que concurra alguna causal. ¿Okay? No hay causales genéricas de trato directo, sino que más bien las circunstancias de la negociación nos podrían llevar a tener que contratar directamente con un proveedor. Pasa a la siguiente. Bien interesante también lo que decía la Paula a propósito de la causal de trato directo, que evidentemente se eliminó de pasar directamente de una licitación pública a un trato directo. Esa causal ya no existe, por lo tanto, cada vez que usted tenga una licitación pública fallida, tendrá que, para poder usar el trato directo, tener una licitación privada que tampoco prosperó. ¿Ya? Cualquiera sea la causal invocada, entonces, para llevar un trato directo, esta se debe publicar. Ya vamos a revisar publicidad, digamos, antes para dos causales específicas. Ya recordarán ustedes la causal de seguridad y confianza y la causal de proveedor único cuando son superiores a 1000 UTM. En ese caso tenemos que publicarlas 5 días antes en el nuevo módulo de trato directo, que no sé si han tenido la oportunidad de visitar, que también es un gran repositorio de información para que revise también cómo están contratando a través de este mecanismo los organismos públicos. Es una buena forma también de ir revisando para las contrataciones que cada uno de ustedes les corresponde hacer y proveedores también cómo están contratando los organismos públicos. Por lo tanto, si es que su causal de trato directo no está en estas dos excepciones, la resolución que aprueba el trato directo debe siempre publicarse después de las 24 horas. Bien, ándate a la anterior. Eso. Ya se debe publicar la resolución fundada, la orden de compra y el contrato en caso de que exista contrato. Evidentemente que esta exigencia no aplica para aquellos contratos, digamos, que tienen causales de reserva. Algo que allí no se menciona, pero es muy importante, para los tratos directos rigen las mismas reglas que de la garantía de fiel cumplimiento en las licitaciones y también rigen las mismas reglas de proveedores inscritos y hábiles que para cualquier mecanismo de contratación. Ya no olvide aquello. Pasa a la siguiente. Que ya lo veíamos entonces, y dónde debe publicarse, ya le decía, en el nuevo módulo dispuesto para ello. Pasa a la siguiente. Causales de trato directo, ya les comentaba, digamos, hay algunas causales, y lo hemos venido diciendo en distintas capacitaciones, a las que ya no es posible recurrir. Sin embargo, existen un catálogo, digamos, de causales que perfectamente podemos utilizar y que de alguna manera dinamizan nuestras contrataciones. Cuando se trata de un proveedor único,
evidentemente que no vamos a hacer un proceso competitivo, sino que debidamente fundado y cuando corresponda a través de un informe técnico de la contraparte podemos hacer un trato directo que en caso de ser superior a 1000 UTM tenemos que publicarlo 5 días antes, en caso de que haya otro proveedor que estime fundamentalmente que podría estar en esa misma situación, cuestión que el organismo público deberá resolver si persevera o no en aquello o hace o realiza algún otro mecanismo competitivo. Si se trata de una licitación, o sea, si se trata de un proveedor único bajo 1000 UTM, ya le contaba, digamos, que sigue el camino de la publicación del acto administrativo después de 24 horas. Si no hubiesen interesado en las ofertas y se hubiesen declarado inadmisibles, siempre y cuando previamente se haya llamado a una licitación privada. En casos de emergencia, urgencia e imprevisto, sin grandes variaciones, esta causal puede ser utilizada sin límite de monto, y servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pueda afectar la seguridad nacional en casos debidamente determinados por ley, ¿ya? La causal de seguridad y confianza solo para contrataciones superiores a 1000 UTM, ya no se puede usar la causal de seguridad y confianza cuando la contratación tiene un monto menor. Adquisiciones inferiores a 30 UTM que privilegien materias de alto impacto social. Hay una causal de trato directo y ahí lo que usted... Y esta está justamente, digamos, orientada a la promoción de estas materias y ahí lo que usted deberá fundamentar en la resolución es que justamente se refiera a ellas materias y cómo de alguna manera las desarrolla en el acto administrativo correspondiente. Recuerden que el trato directo siempre requiere una resolución fundada y finalmente el examen de legalidad se hace respecto de esa resolución que ustedes, como les digo, colaborativamente debieran ir armando. Y por la naturaleza de la negociación, que son las causales reglamentarias en donde tenemos la reposición o complementación de equipamiento o servicios, el costo desproporcionado de hacer una licitación cuando la contratación no supera las 100 UTM, consultorías clave y estratégicas en consideración a las facultades especiales del proveedor que va a prestar los servicios y cuando puede afectarse la seguridad e integridad personal de las autoridades o el conocimiento público de un proceso licitatorio, digamos, pueda poner en riesgo la contratación. Hasta aquí los procedimientos de compra que ya conocíamos o que trabajamos hasta junio del 2025 como parte de nuestro sistema de contratación. La normativa y el cambio normativo entendió que con los 4 procedimientos que existían antes de este cambio normativo, muchas veces nos quedábamos cortos para poder contratar y para poder resolver todas las necesidades que tienen nuestras instituciones. ¿Ya? Y uno de los grandes cambios o uno de los cambios que trae la normativa es que pasamos de 4 mecanismos de contratación. Antiguamente era licitación, ya sea pública y privada, convenio marco y trato directo. Si bien existía la modalidad de compra ágil, la modalidad de compra ágil era un trato directo para compras por costo desproporcionado hasta 30 UTM, ¿ya? Que era el monto anterior antes de la modificación de la ley de la compra ágil. Pero lo conocía y lo usaba, ¿ya? La modalidad de contratación. Si bien se basaba en un procedimiento de trato directo, usábamos un proceso competitivo para aquello. Hoy día, y desde el 12 de junio en adelante, tenemos más mecanismos, lo que nos permiten resolver nuestras necesidades de mejor manera en el mundo de abastecimiento. Uno de ellos es la subasta inversa electrónica. Para bienes es un procedimiento competitivo, abierto y que persigue la generación de ahorro de las instituciones, ¿ya? ¿Para qué tipos de productos está la subasta inversa electrónica? Para bienes que son estandarizados y que no se encuentran en convenio marco. Que no se encuentren en convenio marco puede ser porque el monto del convenio marco llega hasta un tope y de ahí para arriba es lo que ustedes quieren salir a contratar, o bien el bien no está dentro del catálogo electrónico. Este es un módulo, una nueva plataforma que ha desarrollado la Dirección de Compra. Funciona como una licitación hasta el proceso de la puja, que es donde los proveedores van mejorando
sus ofertas económicas, ¿ya? Cuenta con una base, un documento de compra, que son las bases del proceso, que funcionan muy parecido a una base de licitación, tienen las mismas cláusulas, ustedes tienen que definir cuáles son los criterios, cuáles son las condiciones o los requisitos mínimos técnicos del bien o servicio, cuáles son los requisitos de admisibilidad, cómo se van a evaluar los proveedores que van a quedar seleccionados para la puja y cuáles son las condiciones contractuales del contrato finalmente, en el caso de que exista un contrato que sea por entrega en el tiempo. ¿Ya? Todas esas condiciones, más las garantías, van a estar definidas dentro del documento de compra. Algo súper relevante es que la garantía de seriedad de la oferta no tiene límite de monto mínimo para incorporar en este tipo de mecanismos. Por lo tanto, independiente del monto, nosotros podemos pedir garantías de seriedad de la oferta en la subasta inversa electrónica. Como finalmente tenemos que resguardar que el proveedor se presente en la puja, necesitamos que su oferta tenga una seriedad, que sea seria y tenga una garantía que permita resguardarnos en el caso de que los proveedores no lleguen, ¿ya? No sé si dije todo, sí, yo creo que sí. ¿Cómo funciona? Cuando ustedes seleccionan como mecanismo la subasta inversa electrónica, se define el requerimiento, el cumplimiento de la subasta inversa electrónica, se elaboran las bases de la licitación y las fichas técnicas de los productos que van a salir a contratar, las exigencias para los distintos proveedores y proveedoras, se publica la subasta en el sistema, que es un sistema nuevo, incluye todo el proceso, muy parecido a lo que es la licitación. Durante la etapa de publicación también están en las preguntas y respuestas de los proveedores para poder aclarar dudas que tengan los proveedores para que puedan participar, se recepcionan las garantías y se evalúan las propuestas técnicas. Una vez que nosotros tenemos evaluado cuáles son los productos que se entregaron que cumplen con las condiciones mínimas de admisibilidad definidas por la institución y cumple con los criterios de evaluación establecidos por la institución, pasa a la etapa de subasta. Nosotros ya realizamos la primera subasta en compañía de Carabineros, fue súper exitosa. Próximamente van a ver los resultados, pero estamos bien contentos y fue bien emocionante la etapa. Al principio pensamos que no iban a llegar pujas de precio, pero sí, resultó bien. Así que nada, los invitamos, ahí está el correo de compras estratégicas para aquellos que quieren hacer subastas inversas, que tengan un producto estandarizado y que quieran realizar con acompañamiento la subasta a la inversa en su institución. Después tenemos los mecanismos de compra pública de innovación. Estos mecanismos de compra pública de innovación tienen una gobernanza. La normativa estableció la definición de un comité que está presidido por la subsecretaria de Hacienda, que incorpora al Ministerio de Economía, al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Medio Ambiente. Perdón. Y cuyo secretario técnico, o secretaria técnica en este caso, es la directora de Chile Compra. ¿Ya? Este equipo más 4 expertos conforman el comité y este comité define la política de innovación. Esta política de innovación establece ejes, hoy día están principalmente enfocados en transformación digital, sostenibilidad y satisfacción usuaria, que son las áreas estratégicas en las que establece la política, y también establece cuáles son como los acompañamientos que van a tener, qué instituciones van a participar acompañando las instituciones que realicen, valga la redundancia, que realicen la compra pública de innovación. ¿Qué beneficio y qué trae de relevante estos dos mecanismos de contratación para la innovación? Es que vienen tanto para el sector público a resolver problemas que hasta el día de hoy no hemos podido resolver. Pasa mucho que salimos a contratar cosas que no resuelven la necesidad o el problema que tiene la institución, y con esto el objetivo es que se pueda salir a contratar este tipo de soluciones y que permita también al Estado invertir en el desarrollo de mejores soluciones más económicas, incluso para las instituciones, porque a lo mejor la solución puede existir, pero los presupuestos no son suficientes para poder contratar.
mejora los servicios de las mismas instituciones. Logrando resolver estos problemas, podemos entregar mejores servicios a la ciudadanía. Y la idea es migrar hacia una cultura innovadora dentro de los servicios. Este mundo de innovación viene ya desde el 2017 aproximadamente, tratando de permearse dentro de las instituciones. Existen hoy día desafíos públicos, por ejemplo, que nos permiten resolver o invertir en soluciones a nuestros problemas, pero nos faltaba cómo comprarlos, ¿cierto? Porque podíamos invertir, pero después cómo compramos es una de las grandes dificultades que viene a resolver la compra pública de innovación. Y para el mundo privado es apoyo y fomento a la innovación y apoyo al emprendimiento y a la startup. Generar espacios de experimentación dentro de los servicios públicos, sobre todo en el sector de salud, donde hay harto lugar que se permite generar aprendizaje y espacio para resolver y mejorar las soluciones que hoy día el ecosistema entrega. ¿Cuál es el primero de los mecanismos de compra pública de innovación? Son los diálogos competitivos. Este mecanismo es para contrataciones que hoy día son o muy complejas de definir técnicamente o jurídicamente. Si bien existe la solución, definirla o cerrar el mercado no permite resolver tan fácilmente la necesidad que tiene la institución. Y por lo tanto, para poder construir un mejor término de referencia o cláusulas contractuales, se debe realizar un diálogo entre la institución y los proveedores que quieran participar en este tipo de diálogo, ¿ya? Y lo importante es poder ir viendo a través de esta etapa de negociación cuáles son los mejores requerimientos que satisfacen la necesidad de la institución. Existe los diálogos, en la primera parte se convoca, tiene dos tipos de concurso, uno público y otro privado, solo con aquellos que participan desde el diálogo. El primer llamado permite convocar a todos los proveedores que puedan solucionar el problema que tiene la institución a los diálogos. El comprador tiene que definir cuáles van a ser los criterios y con cuántas personas o cuántos proveedores, perdón, no personas, va a realizar los diálogos. Para ello existe una comisión negociadora dentro de los diálogos dentro de la institución y por lo tanto una vez que sale el llamado, los proveedores participan, muy parecido a un proceso de licitación, y una vez que son seleccionados comienza la etapa de diálogo con la institución para ir ajustando las soluciones y las condiciones de los términos de referencia respecto a ciertos aspectos, por ejemplo, contractuales o de especificaciones de producto para no cerrar. ¿Ya? Hay un ejemplo bien clásico que nosotros decimos que, por ejemplo, cuando nosotros queremos trasladarnos de un lugar de aquí de Santiago afuera de Santiago, existen múltiples industrias o el traslado existen múltiples soluciones. No podemos ir en el auto de la institución, no podemos ir en un bus, no podemos ir en avión. Existen varias formas de resolver esa necesidad de traslado. Cuando nosotros salimos a hacer un diálogo competitivo, lo que hace es que no se restringe, no es yo voy a comprar un pasaje para resolver mi necesidad, sino que pongo mi necesidad para que los proveedores la puedan resolver y con los proveedores empiezo a conversar, a dialogar las definiciones y empiezo a ajustar esas definiciones. Por ejemplo, que yo tengo una restricción, que tengo que llegar, no sé, en 1 hora. Y por lo tanto en bicicleta no podría ir, ¿ya? Entonces ahí se van ajustando las definiciones y van saliendo algunos actores de este diálogo y se van definiendo las especificaciones para aquellos proveedores que terminaron la ronda de diálogo puedan participar de la segunda etapa del diálogo competitivo, que es la licitación. Solo con aquellos proveedores que participaron y se mantuvieron durante toda la etapa de los diálogos. ¿Ya? Solo ellos pueden participar. Por eso es relevante para los proveedores que estén bien atentos cuando parte el diálogo, porque una vez que el diálogo ya partió la primera etapa de convocatoria, ya no se puede volver a ingresar posterior a ello. Y en esta segunda etapa, ahí es cuando los proveedores entregan su oferta definitiva, su oferta económica y ya de la solución definitiva para que la institución lo evalúe y adjudique cuál es la mejor solución para su necesidad. Aquí están las etapas, que ya las conversamos: convocatoria, el diálogo, las propuestas primarias entregadas por los oferentes, el cierre del diálogo, la invitación a presentar las ofertas definitivas, la evaluación y puede existir una
etapa de negociación posterior y luego el contrato y la operación del contrato. Cuando nosotros tenemos esto, el diálogo competitivo es cuando existen soluciones, ¿ya? O sus soluciones están en niveles de maduración tecnológica bien avanzados. Cuando nuestra solución no está en niveles de maduración tecnológica más avanzados y requiere una inversión por parte de la institución para que pueda desarrollar esta solución, existen los contratos para la innovación. Por lo tanto, va a depender del nivel de maduración tecnológica qué mecanismo de innovación voy a utilizar. Para poder identificar cuál es el mejor mecanismo para salir a contratar, ¿qué debo hacer? Conocer el mercado, saber cuáles soluciones existen, si existen soluciones, la necesidad o el problema que yo tengo, y ahí voy a poder seleccionar el mejor mecanismo. Esta es la receta para todos los mecanismos, ya no hay una distinta. Primero tengo que saber cómo funciona el mercado, si existen soluciones, ahí seleccionar cuál es el mejor mecanismo. Un error en el mecanismo va a significar un costo administrativo de la institución, ya sea o porque no le van a llegar proveedores o bien porque no van a encontrar una solución al problema que van a salir a contratar. ¿Ya? Y por lo tanto implica mayores costos o reproceso y demoras en la entrega a la institución o problemas en la administración del contrato, que son todos dolores de cabeza para una institución, ¿cierto? Los contratos para la innovación son full inversión en investigación y desarrollo. La idea es desarrollar nuevas soluciones o nuevos productos que permitan satisfacer un problema o que permitan entregar una solución a un problema que tiene la institución. ¿Cuáles son las fases de los contratos para la innovación? Existe una fase inicial o exploratoria que permite que la etapa de conocer qué es lo que existe en el mercado, en qué estado de nivel de maduración, si están en hipótesis, si ya tienen algún campo de pilotaje en las soluciones para poder implementarla y saber cuántas fases yo voy a tener que invertir para poder tener una solución. Va a depender del nivel de maduración, las fases o el tiempo que yo voy a tener que invertir como institución para que esa solución llegue a desarrollarse y a tener un posible producto terminado al fin de este contrato para la innovación. Luego está la convocatoria y selección, que es donde yo llamo al desafío para los emprendedores para que puedan postular con sus soluciones, las evalúo y selecciono. En este documento tienen que estar todas las condiciones, ya sea de la primera etapa, que es de la selección, cuáles van a ser las condiciones por las que yo voy a seleccionar a los emprendedores y las soluciones, pero también tienen que estar definidas cuántas etapas, cuáles van a ser los recursos que yo voy a entregar para la inversión en cada una de las etapas, cómo voy a evaluar que los proveedores pasen de una etapa a la siguiente y finalmente cómo se va a considerar que el proceso de las distintas fases terminó con buenas propuestas y fueron seleccionadas hasta el final, y cómo yo voy a evaluar esas ofertas para poder determinar el proveedor adjudicado. Lo que trae la compra pública de innovación es que nos va a permitir operar lo que hoy día muchos servicios hemos invertido con Desafío o con Corfo, que antes no podíamos hacerlo o nos costaba mucho más la contratación, ¿ya? Siempre es relevante que la institución podrá costear ya sea total o parcialmente la etapa de pilotaje, ¿ya? Y para definir cuál es el costo o cuál es el monto de inversión, cuál es este costeo de la etapa de pilotaje, va a depender de si esta solución es solo para nosotros y el proveedor no la va a poder comercializar, o bien tiene más mercado y ahí ustedes van a poder definir cuál es el monto de inversión que tienen que ponerle para poder escalar los desarrollos e irlos pasando de una fase a otra. ¿Cuáles son las recomendaciones relevantes? Siempre analicen el tamaño del problema o desafío al resolver. Si es un problema grande, lo importante es ir viendo y priorizando qué etapas vamos a resolver de un problema, porque si queremos resolverlo todo es difícil que encontremos una solución, ¿ya? En general en inversión, en innovación hay que ir buscando problemas que puedan priorizarse y que tengan una solución. Si tenemos un gran problema es más difícil llegar a una solución, ahí es mejor como particionarlo para ir avanzando a poco en las distintas fases. Identificar que exista interés real dentro de los equipos, ¿ya? Es súper relevante porque esto no es algo que nosotros vamos a licitar
o van a llegar los proveedores y los proveedores van a solos, o las startups van a entrar solos a resolver el problema. Implica una inversión y un trabajo constante de los equipos de las instituciones para poder implementar la solución e ir verificando que lo que estén desarrollando satisfaga la necesidad. Muchas veces nos pasa que nosotros dejamos solo al proveedor y el proveedor va por un lado y nosotros necesitamos que vaya por otro. Es relevante que los equipos trabajen súper de la mano. Conocer el desafío es súper importante. Tiene que estar bien dimensionado lo que se requiere diseñar desde el punto de vista de los proveedores para que no se creen una solución que finalmente no se va a poder construir. Es muy relevante generar indicadores. Lo que no se mide no existe y por lo tanto ir generando cuáles son los indicadores de cuantitativos y cualitativos de éxito del proyecto es súper relevante para después poder ir mostrando este éxito e ir encantando a más personas dentro de la institución. Cuando nosotros tenemos a las personas que ven que está funcionando y que se están resolviendo nuestros problemas, se involucran más en este tipo de proyectos. Y la verdad es que muchas veces nos pasa que nosotros compramos soluciones que no resuelven nuestros problemas y con esto vamos a poder resolver nuestras necesidades. Y esto genera un aprendizaje al interior de las instituciones y se genera un músculo, genera que todos los miembros de la institución quieran participar de este tipo de proyectos, les da y les da mucho más interés en su trabajo también, creo yo, es súper relevante. Capacidad para generar resultados a corto plazo. Muy importante no generar procesos muy largos. Si ustedes ven que los contratos para la innovación requiere de muchas fases, ir haciéndolo en ciclos, ¿ya? Avanzar e invertir para que vaya desarrollando en el tiempo, porque puede que por los lados existan otros proveedores que también vayan desarrollando tecnologías similares y estas tecnologías al final le ganen a nuestro proceso. Por eso es que cuando nosotros estamos en la última fase del contrato para la innovación, nos permite tomar una decisión. Si seguimos con el contrato y adjudicamos la solución, o bien salimos a licitar el bien o servicio porque existen otros proveedores dentro del mercado que puedan entregar esta solución. Y esa es nuestra presentación, lo logramos. Revisen toda nuestra información. Oye, esto es inédito, porque yo en general me demoro demasiado en presentar. Así que lo logramos en el tiempo que nos propusimos. Revisen toda nuestra información. Tenemos harto material, documentos tipo para subasta inversa, para economía circular, para que los utilicen. Y están nuestros podcasts para que los revisen. Ahí hay hartos temas importantes y relevantes. Y el correo, repítelo. El correo comprasestratégicas@chilecompra.cl para la subasta inversa y para cualquier duda que tengan respecto de estos mecanismos nuevos. El de compra pública e innovación es cpi@chilecompra.cl. Y una última recomendación antes que se vayan es que incorporen a los requirentes y a los administradores de contrato en todos los ciclos de capacitación y certificación de compras públicas, porque hoy día son ellos los que entran al escenario de compras públicas. Antes siempre estuvieron detrás de escena y hoy día tienen que ser identificados en cada uno de los procesos y van a ser monitoreados y tienen que cumplir con todo lo que la norma establece. Por lo tanto, invítenlos a capacitarlos y a certificarse en compras. Ya no es es casi una obligación. Sí, no, y recuerden que los equipos multidisciplinarios generan valor. Entonces la invitación es justamente a que compradores y las distintas áreas, digamos, trabajen juntas y de manera coordinada. Eso, muchas gracias. Nosotros le damos las gracias a Verónica Palma, fiscal de Chile Compra, abogada y magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Ha dirigido equipos jurídicos en